Manuela. Manuela. Hoy en día, la libertad sexual de las personas no se cuestiona y muchas películas han dado cuenta de ello. Sin embargo, en los años 50, esta temática era impensable en el cine mexicano. En ese sentido, Muchachas de uniforme, filmada en 1950 por Alfredo B. Crevena, sacudió a muchas conciencias. Vamos a la calle, para luego es tarde. Devuélveme el corazón. ¿Qué pasa? Daniela. Rodean tan espléndido boscaje, un lado quieto y tranquilo. La película Muchachas de uniforme, del director y argumentista de origen alemán Alfredo B. Crevena, se inspira en la cinta alemana del mismo título, Mädchen in Uniform, filmada en 1931. Nacido en Frankfurt en 1914, Crevena llegó a México en los años 30, época que marca el ascenso del fascismo en Alemania. Fue el primer director que llevó a la pantalla el universo de Juan Rulfo con Talpa en 1955. En su prolífica filmografía destacan algunos melodramas y películas que tuvieron éxito comercial como La rebelión de los colgados en 1954, inspirada en la novela de Bruno Travel, y Quinceañera en 1958. Programa Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca, programa Muchachos de Uniforme, bloque 1, toma 1. Esta noche nos acompaña la doctora Hortensia Moreno, investigadora, periodista y escritora. Doctora, pues es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, para hablar de una película pues que es una rareza dentro del cine mexicano por el tema que toca, de diversidad sexual, de la escena lésbica en el cine mexicano por primera ocasión. Lo traigo a colación porque precisamente esta idea de la uniformidad, de la represión en los colegios, en los conventos, etcétera, pues trae como este tipo de situaciones que se viven en esta película. Una película de 1950, Muchachas de uniforme, de un director alemán-mexicano, porque llegó aquí a México, Alfredo B. Crevena, y que habla de esta fascinación de una alumna de 16 años por su profesora de literatura. ¿Qué le pareció la película, doctora? Bueno, primero que nada, es una película muy rara. Sí. Y la otra cosa que tenemos que decir es que se filma en un momento completamente distinto al que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, vale la pena tratar de contextualizar las diferencias de todo tipo, culturales, sociales, económicas, que estábamos viviendo en 1950. De hecho, en 1950 yo no estaba viviendo nada, porque todavía yo no había nacido en 1950. O sea que hay que pensar que estas casi 7 décadas que nos separan de la producción de la película realmente produjeron un mundo completamente nuevo. El mundo que estamos viviendo ahora tiene una apertura que en ese momento era inimaginable en términos, por ejemplo, de sexualidad, en términos de moral pública y en términos de educación, en particular en términos de educación de las mujeres. Es decir, la apertura que tenemos en este momento en comparación con lo que podía haber estado pasando en la vida social de las estudiantes en 1950, pues es otro planeta. Estamos viendo un cambio tan impresionante que realmente, yo creo que nos faltan elementos, nos faltan armas para poder entender realmente qué es lo que está pasando en esa película. Exacto, yo creo que eso, y yo creo que por eso tiene que ver mucho esta especie de censura que sufrió la película. La película se exhibe un año después, 2 semanas en cartelera, se va, no se vuelve a ver, incluso en televisión cuando la película se exhibe en algún momento, recortan algunos diálogos que pues les parecen como fuertes. Esto que está diciendo de las alumnas de los colegios, lo menciono también porque este director, curiosamente Alfredo B. Crevena, o sea, no es un director considerado estos grandes realizadores mexicanos como
el Indio Fernández, Luis Buñuel, Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez. Está considerado un director más bien como de un segundo nivel. Sin embargo, lo interesante de este director Crevena es que buena parte de su filmografía está dedicada a explorar esta visión de la sexualidad femenina. Por ejemplo, él es el director de Quinceañera, es el director de Teresa, las dos con Maricruz Olivier, es el director de otra película que se llama Chicas Casaderas, en donde habla precisamente de estos temas, claro, desde la moral mexicana de los años 50, ¿no? Muy diferente, como dice usted, doctora, a lo que se está viviendo en la actualidad. Claro. También hay un elemento de ficción en la película, es decir, yo no estoy segura de si en 1950 en alguna ciudad de la República Mexicana existía un establecimiento como el que se retrata en la película, es decir, este convento cerrado donde hay monjas y donde es un internado para niñas. Yo no sé cuántos internados habría en la época. En todo caso, lo que yo rescato de la película es su verosimilitud, es decir, a pesar de que hay un ambiente tremendamente opresivo, toda esta, los uniformes, el hecho de que la película está gastada, da un ambiente que a pesar de toda esa sensación de que es opresivo, de que es súper oscuro, tiene mucha verosimilitud, es decir, podemos identificarnos muy bien con los personajes y podemos entender como su psicología, o sea, su dinámica narrativa está perfectamente bien expresada. Y yo creo que al final el cuento a mí me parece que es súper digna de ser rescatada y recuperada por la universidad, por la Filmoteca, y que vale la pena mucho verla. Hay un elemento que, hablando justamente de estas dinámicas y lo de los uniformes, esta uniformidad, cuando sale esta chica y muy jovencita, no sé si sea su debut, quizá Anabel Gutiérrez, que se hace unos rizos en el cabello y las monjas la obligan, la sumergen en una pileta para quitarle, que se le escurra así el cabello y quitarle esta especie de coquetería natural, digamos, de una jovencita de 15, 16 años. En efecto, todo este mundo opresivo además está reforzado por la iluminación, por la escenografía, que es sumamente opresiva, y algo que dice usted, doctora, que es muy cierto, o sea, como que cada personaje representa ciertos elementos sociales, ¿no? Está la alumna chismosa, presumida, está por otro lado la de la alcurnia, la de la alta sociedad. La de la alta sociedad, está la chica que le encanta el relajo y que siempre está promoviendo el relajo ante todas, está la jovencita cuyos padres la envían, que no sabemos, algo pasa con su novio y extraña mucho a su novio y sabemos después que está embarazada, pero lo más impresionante es cuando la madre superiora dice, es que el pecado de esta otra alumna, de hecho, estar embarazada, es menor comparado con tu pecado, que sería como estar enamorada de su profesora, ¿no? Un pecado tan grave que ni siquiera podemos oír cuál es el pecado. Es decir, siempre que se habla siempre que se intenta nombrar, lo que vemos en pantalla es a alguien que le está diciendo en el oído algo que nosotros no oímos. No sabemos, exacto. Entonces, ni siquiera se puede nombrar algo como que una mujer sienta amor por otra mujer. Y no se trata ni siquiera de un amor sexual desde el punto de vista lujurioso. No. No, es un amor, yo creo que bastante platónico, de una chica, yo creo que bastante inocente, y que genera este escándalo que es inclusive peor que el del embarazo de una chica que se salta la barda, ¿no? O sea... Exactamente, para ver al novio. Ahorita que está diciendo, también hay otro elemento muy interesante, la supresión de lo masculino. O sea, el sacerdote solamente lo vemos entre las sombras. El novio lo vemos fuera de cuadro, que por cierto es la voz de Ernesto Alonso. Entonces, esta idea de que es un mundo cerrado, femenino, también lo hace a la película sumamente atractiva, ¿no? Y también el hecho de que esta ausencia masculina no es realmente una ausencia total, porque lo que está allí es una sensación de opresión que de donde proviene, por ejemplo, es de la voz del sacerdote diciendo aquel tremendo sermón en el que está hablando sobre el infierno, pero también es la voz del novio de la maestra que le dice,
es ahorita o nunca. O sea, si no casamos me ahorita. respondes en este momento, ya no va a haber aquí negocio. Entonces yo creo que hay también una presencia masculina oculta, siempre con unos recursos además cinematográficos que a mí en lo personal me gustaron mucho, ¿no? Es decir, que realmente nunca veamos un cuerpo o una cara de un hombre, pero que está presente esta opresión, este autoritarismo masculino que al final del cuento es el que rige la vida de las mujeres. Claro, o sea, todo está alrededor justamente del mundo masculino. Doctora Hortensia, vamos a regresar unos minutos para hablar, además también de cómo esta historia, bueno, surge de una adaptación de una obra alemana, cómo fue el rescate y sobre todo muchos de estos temas que siguen ahí, por ejemplo, las actrices que eran muy importantes, Marga López y Iracema Dilián, pero en unos segundos regresamos. Vamos a hacer una pausa. En este segundo bloque hablaremos de cómo llegó Muchachas de Uniforme precisamente a la Filmoteca de la UNAM, su visión actual sobre el tema, y gracias a que se conservan en su acervo, pues se puede ser exhibida esta película para el público contemporáneo. Pronto te has acostumbrado a este encierro. No, no me he acostumbrado. Soy feliz por otra vez. ¿Cómo has cambiado? Muchachas en la huerta es demasiado grande. Pues entonces ordene que condenen el portón. Tendrás tu recompensa. Muchachas de Uniforme, junto con la cinta La Casa del Ogro, filmada por Fernando de Fuentes en 1938, propusieron por vez primera en el cine mexicano una temática con claras connotaciones de diversidad sexual que en su momento escandalizaron a los sectores más conservadores de la sociedad. La película de Crevena se exhibió en la Ciudad de México solamente durante 2 semanas y después tuvo un destino incierto. Ligia, dulce amada, ¿cuándo se abrirá esta puerta? Programa Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca, programa Muchachas de Uniforme, toma 2. La exhibición de Muchachas de Uniforme en el aniversario número 48 de la Filmoteca de la UNAM, pues da pie precisamente a que ahora en este momento podamos tener una visión distinta de lo que sucede en esta película de 1950 sobre un tema, como explica la doctora Hortensia Moreno, con muchos tabús. Doctora, algo que es también muy sintomático es que esta película, bueno, primero surge de una obra de teatro que se filmó en 1931, escrita justamente entre guerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania. La historia original, la obra original, se ambienta en un internado para señoritas laico. La adaptación cinematográfica es un convento, que suponemos que debe estar por ahí, por, no sé, Morelos, por Puebla, porque se ve ahí los volcanes, no sé, exactamente. Claro. Pero lo que me parece muy curioso es la elección de las actrices, porque por un lado, por ejemplo, Marga López, que estaba destinada en esos años a hacer siempre estos papeles melodramáticos, por ejemplo, como Salón México, aquí hace el papel de esta profesora que de alguna manera trata de sacar de esta tristeza permanente a la protagonista, que es Iracema Dilián, esta actriz polaca, italiana, brasileña, que llegó a México y que, bueno, protagonizó muchísimas películas. Recuerdo la de Pablo y Carolina, por ejemplo, con Pedro Infante, Dos Mundos y un Amor con Pedro Armendáriz. Hizo una con Buñuel. Hizo una precisamente con Buñuel, Abismos de Pasión, si no me equivoco. Sobre Cumbres Borrascosas. Exactamente, sobre Cumbres Borrascosas. Entonces, es un reparto muy interesante, pero acostumbrados a esta visión siempre melodramática. Claro. Yo creo que el tema de la adaptación tendría que ver como con una traducción cultural. Es decir, yo creo que en el México de 1950 no era imaginable un internado para señoritas que no fuera religioso, por un lado. Exacto. Es decir, que no fuera religioso y católico. Ajá. Digamos que allí la traducción cultural sí marca una distancia, una diferencia con el ambiente cultural donde se escribió la obra original. Entonces, bueno, la adaptación y la traducción tendría que ver con eso. Y sobre las actrices, bueno, Iracema creo que es
muy buena actriz. Yo la vi en Pablo y Carolina, que me parece una película divertidísima, interesantísima y también completamente fuera de serie. Yo creo que ella en sí misma es un personaje muy especial y a mí lo que me llama mucho la atención es este enamoramiento de la cámara, de la güerita, ¿no? Claro. O sea, para volver también al tema de la traducción cultural. Acá hay un valor específico en el hecho de que ella es muy rubia y que tiene los ojos claros. Y esto, hay un juego de la cámara en el close-up. Yo creo que ella es la que tiene más cantidad de close-ups. Aquí es muy evidente que finalmente es como la actriz extranjera que viene a ponerle este toque de belleza a esta película, en donde además incluso hay un momento en que se dice, aquí no hay preferencias, pero sí se nota en la forma en que se viste ella, la forma en que la cámara la sigue, cómo ella sobresale y destaca, y hay una preferencia. Hay una preferencia narrativa y una preferencia camarógrafica. Hay otro detalle que a mí me llamó mucho la atención, es decir, el detalle que la niña de 16 años no sabe leer y escribir. Digamos que, bueno, en el siglo XX, una de las encomiendas, digamos, del Estado moderno tiene que ver con esto de superar el analfabetismo. Entonces es como un poco escandaloso que haya tal destitución, digamos, de este personaje que a los 16 años no sabe leer y escribir. Yo creo que a nosotros nos tendría que escandalizar más ese dato que todos los datos que tendrían que ver quizá con la sexualidad. Ahora, yo voy a insistir, no es una película que tenga un contenido sexual en sí mismo, erótico, es amoroso, ¿no? Y el nivel del relacionamiento también tiene que ver como con este ingreso de una persona al mundo de la cultura, ¿no? Es decir, hay una escena que a mí también me llama mucho la atención en que están leyendo poesía de San Juan de la Cruz, que es una de las poesías más hermosas que existen en castellano. Y cómo este trabajo de la cultura, este trabajo de la escritura, de aprender algo, realmente tiene un significado en la constitución de la persona, ¿no? Entonces yo creo que eso la película lo recupera muy bien y quizá lo que es una lástima es que no hubieran trabajado realmente con actrices más chiquitas, ¿no? O sea, las actrices obviamente no tienen 16 años, eso es son más que evidente. unas actrices de 20 años que están haciendo papeles de 15 años, pero me imagino que la ternura y bueno, realmente la empatía con los personajes hubiera sido mucho más grande si hubiéramos logrado en esta trama, en el mismo contexto, personajes actuados por actrices chiquitas, por niñas de 12, de 13, de 14 años. Que es un poco lo que hace Buñuel con Los Olvidados, con verdaderos niños de esa edad, y eso lo hace todavía más terrible y más brutal. Claro que el discurso es muy diferente. Ahora, otra de las cosas curiosas e interesantes de la película tiene que ver justo con el rescate que hace la Filmoteca de la UNAM. O sea, la película, al estar filmada en nitrato de celulosa, que era ya un material que iba prácticamente en desuso, eso hace que la película tenga problemas de conservación, que se vaya descomponiendo. La Filmoteca la tiene pues en muy mal estado, hay falta sonido, faltan imágenes, y cuando empiezan a buscar resulta que este museo, archivo cinematográfico gemelo en Alemania, que es el Filmmuseum de Berlín, y además están hermanados por la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, ellos tienen una copia. Y eso es fascinante, cómo esto de los acervos y el hecho de que existan estos organismos como la FIAP hace que en este caso el azar ayudó a que pudiera tener la Filmoteca un negativo y además también una copia además subtitulada al alemán y hablada por supuesto en el idioma original, que es el español, ¿no? Y que seguramente pues fue una película que para ellos les resultó sumamente atractiva, no solamente porque la había hecho un director alemán que se fue a México, sino porque era una versión de una obra alemana. Bueno, a mí me parece que es indispensable, importantísimo,
este rescate de los materiales. Es decir, en efecto, bueno, los soportes originales de toda esta historia del cine que pues están en peligro, digo, el trabajo tremendo de hacer la restauración, de tener los negativos, todo esto, yo creo que pues, es una labor que la universidad, qué bueno que la está haciendo, o sea, que la universidad tome esta iniciativa para conservar y para difundir algo que, bueno, finalmente sí es un tesoro. Finalmente podemos verle todos los defectos que queramos a la película, pero al final del cuento, bueno, pues es parte de nuestra tradición cinematográfica y es importantísimo que tengamos este espacio para conservarla, para reproducirla, para que la podamos ver como eso, como una curiosidad o como una maravilla del pasado. Doctora, fue un placer que estuviera con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos mucho pues, el punto de vista sobre este tema y ojalá que pronto nos podamos ver en alguna otra emisión de este programa. Claro, Muchísimas sí, gracias, encantada. doctora Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Hortensia Moreno por compartir con nosotros este particular punto de vista sobre una película también muy particular debido a su temática. Muchachas de Uniforme resultó una cinta inaudita en el cine mexicano de los años 50. ¡Manuela! ¡Manuela! ¡No hagas eso! Tengo miedo, madre. ¡Te lo suplico! Nadie. A mí nunca me ha querido nadie. ¿Verdad que ya no tengo perdón? Me arrepiento de todo corazón. Rápido, el Padre Espiritual. Dios mío, ayúdame a salvar su alma. Tú viste su arrepentimiento. Fue mi orgullo. Castígame a mí. Pero que llegue a tiempo tu perdón. Ten fuerza. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ego te absolvo. In nomine Pater, Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Muchachas de Uniforme es el probable punto de partida de un cine que en décadas posteriores se ocuparía de la sexualidad femenina desde una posición cada vez más incluyente. Y sin duda el trabajo de la Filmoteca es fundamental para la difusión de estas obras y otros materiales. No se pierda la próxima emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM el próximo martes a las 21 horas. Buenas noches.